tal? Muy buenos días. Les saluda como cada viernes Mauricio Molina Rosado en este 22 de noviembre en su espacio Justicia en Yucatán Radio, órgano de divulgación del Poder Judicial del Estado para impulsar el diálogo con la sociedad sobre la actuación de los jueces, magistrados y sobre todo sobre el servicio de impartición de justicia. El día de hoy recibimos como invitado al licenciado Pedro Benito Mo-Uc, quien se desempeña como juez de oralidad familiar en el Estado. Licenciado, buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, Mauricio. Es un gusto estar esta mañana contigo. Saludo a todo tu auditorio y, como te digo, es un honor estar en este programa. Pues bienvenido, abogado. Estimado juez, hace un par de semanas nos acompañó la licenciada Ena Alcocer del Valle, que también se desempeña como juez de oralidad familiar, y nos explicó aquí pues, las principales características del sistema de justicia familiar oral que aplica en nuestro Estado a partir del año 2013. La intención de invitarte, y por supuesto como lo seguiremos haciendo con nuestros compañeros jueces, es ir aterrizando un poco los asuntos específicos que resuelven los juzgadores, ¿no? Y que impactan además a las familias. Entonces lo que hicimos, abogado, es que abrimos un canal de comunicación con nuestra audiencia para recibir precisamente del público los temas que le preocupan sobre los que quieren tener un conocimiento mayor, y entre estos resalta el tema del divorcio. En este sentido, ¿nos podrías recordar cuáles eran los requisitos o las causas que se tenían que acreditar en el sistema antiguo para poder divorciarse? En el sistema antiguo tradicional, como comúnmente se le conoce, precisamente al tener que acreditar causales, esto implicaba el tardío de los procedimientos. Por ejemplo, una de las causales que se podrían invocar es tenía que acreditarse es a partir de cuando el abandono del lugar conyugal, por ejemplo, entre otros, por ejemplo, que la embriaguez, el adulterio, por ejemplo, ¿no? O sea, ser embriago era una causa de divorcio. Entonces, son extremos que comúnmente tendían a acreditar cada cuestión que se planteaba en el procedimiento, y eso lo hacía muy tedioso, ¿no? Entonces, a diferencia de que actualmente se eliminaron todas esas circunstancias que en un momento podrían retardar ese procedimiento. Una de las innovaciones, precisamente como usted menciona, abogado, es que trae este código de familia que ahora aplica en Yucatán, es el famoso tema del divorcio encausado que ahora nos dices, ¿no? ¿Qué es esto exactamente? Bien, el divorcio encausado lo establece claramente el artículo 191 del Código de Familia, que establece que el divorcio sin causales es el solicitado al juez por uno solo de los cónyuges manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio sin que se requiera señalar la causa por la cual se solicita. Es decir, que basta con que una de las partes lo pidan, que es la diferencia más grande que existe con el anterior sistema. Es decir, que ya pues, cuando una persona no quiere, todo no se puede, ¿no? Como dice ese famoso refrán. Es una de las formas de terminación del matrimonio. Entiendo que una vez que el juez ha resuelto sobre la disolución del vínculo entre dos personas, se procede al estudio de lo que tiene que ver pues, con los hijos, el patrimonio, y se dictan unas medidas provisionales. ¿Qué son exactamente estas? Bien, esas medidas provisionales, pues, como su propio nombre lo da a entender, ¿no? Lo que va a imperar entre lo que llega el tiempo en resolver de manera definitiva las demás cuestiones inherentes a esa disolución del vínculo matrimonial. ¿Sí? Estas medidas provisionales, pues, principalmente son determinar quién va a hacerse cargo de la guarda y custodia de los menores de edad, la pensión que se debe otorgar en ese periodo, el monto de esa pensión, la garantía de dicha pensión, de igual modo los días y horas de visita que son importantes para el padre no custodio. Todo es provisional, ¿no? Atendiendo a las circunstancias. La ley dice que lo debemos, en el primer auto debemos establecerlas. Si existen elementos suficientes, lo hacemos desde el primer auto. Y en caso dado que alguna de las medidas no se puedan dictar en ese primer auto, pues tratamos de recabar algún informe, o incluso al dar la vista de la propuesta, la contraparte, nos llegan a más elementos. Entonces en ese momento debemos ya, a más tardar en ese momento, fijar las que quedaron pendientes. Es decir, que no son medidas definitivas, ¿no? Exactamente. Y mientras tanto, en las audiencias se resuelve ya definitivamente sobre la guardia y custodia, los alimentos, el régimen de convivencia y qué le corresponde a cada padre, ¿no? Exactamente.
Al solicitarse esa disolución del vínculo matrimonial, es precisamente el facilitar ese trámite que muchas veces, lejos de pensarlo demasiado, la gente no sabe que es tan sencillo así como decir, hoy he decidido no continuar con el matrimonio, porque comúnmente cuando a ese pensamiento se llega es porque ya llevamos varios meses o años de que la situación es irregular. En consecuencia, la disolución de ese vínculo matrimonial se hace en la primera audiencia y la propia ley establece que es irrecurrible. Consecuentemente, lo que va a imperar en consecuencia son las obligaciones que subsisten, ¿no? Como ya los mencionamos, que son los que tratamos en las medidas provisionales, como son la guardia y la custodia, el monto de la pensión y los días y horas de visita. Pasando a otro tema, abogado, y creo que voy a quemar a mis amigos, platicando con muchos de ellos y que han estado escuchando el programa, me dicen, oye, ¿por qué no le preguntas al juez esta duda que es muy recurrente cuando uno pasa por un proceso de divorcio? ¿Cómo se calcula este porcentaje que deben de pagar por el concepto de pensión? Es decir, el padre o la madre que le toca pagarla, ¿cómo se le calcula el monto y qué criterios se toman en cuenta? Bien, tomando en consideración que en el divorcio sin causales, como un requisito, un presupuesto importante de procedencia de dicha acción, es precisamente la presentación de la propuesta de convenio. Sin esa propuesta, pues no podemos avanzar al fijar la audiencia preliminar, que es donde precisamente se disuelve el vínculo matrimonial. En consecuencia, entre esas propuestas mencionan el monto que proponen a otorgar respecto a eso, dependiendo de cuántos hijos sean, la edad que ellos tienen, pues precisamente de ahí se calcula según la necesidad, ¿no?, que tiene el menor y la posibilidad del que deba darlos, ¿no? Es un principio que establece el propio Código de Familia. En consecuencia de esa propuesta, deben acreditar desde el primer escrito que eso que están proponiendo está vinculado con alguna prueba, como que es, por ejemplo, una nómina de pago, ¿no? O que se desempeña en algún oficio, cuánto es lo que gana, y dependiendo de ese monto nosotros tomamos un criterio de lo que él propone y de la necesidad que se puede observar, ¿no? Dependiendo de la edad y el modo de vida que comúnmente, pues de manera general nos invocan a los hechos que nos manifiestan. Y realmente ese monto, si de la propuesta no existe, por ejemplo, una prueba que sustente la misma, el propio código nos establece, la ley nos impone a los jueces familiares a llegarnos de los medios necesarios, a girar el oficio correspondiente en el centro de trabajo para en un momento dado que nos informen si realmente es el monto que él propone es adecuado o va de acuerdo a lo que él realmente gana, o en su caso girar los oficios correspondientes al Instituto Mexicano de Seguro Social, a veces está escrito por parte de otra empresa incluso, y de ese modo pues calcular según las necesidades del propio miembro y las posibilidades de él. Si tiene la posibilidad de dar un mayor monto de pensión, pues dependerá que se acrediten autos y pues se beneficiará en este caso al menor de edad, pues de eso se trata, ¿no? Precisamente al disolver el vínculo matrimonial, lo que debe imperar siempre es el interés superior de los menores. En este caso, pues que deban recibir lo que justicia les corresponde. Yo recuerdo que nos comentaba la juez Alcocer del Valle, que este sistema lo que busca es privilegiar el acuerdo entre las partes, ¿no? Pero si no hay algún acuerdo, existe este mito del porcentaje del 30% mínimo, o el 40% o el 20%. ¿Existe es realidad este porcentaje? Exacto. Igual la ley establece de que debe existir un mínimo vital para el deudor alimentario, ¿no? Y tomando en consideración ello, si existen, por ejemplo, 4 hijos en un momento dado, pues sí, a criterio de la autoridad, procede a fijar, dependiendo del monto de lo que se perciba, a un mínimo 35%, 45% y hasta el 50% según el monto de según esa las pensión. necesidades, ¿no? Y el caso particular. Según Abogado,
Independientemente de que este es otro tema que posteriormente abundaremos con una mayor profundidad, a grandes rasgos, ¿qué nos puede decir sobre las medidas y las órdenes de protección? Bien, respecto a estas medidas y órdenes de protección, el propio Código Procesal Familiar obliga al juez incluso de advertir alguna cuestión de violencia entre los procedimientos que se inician. Es nuestro deber proteger a la familia y en este caso dictar las medidas de restricción en un momento dado. El mínimo es la restricción del abandono del cónyuge que ejerce violencia o del miembro de la familia que ejerce violencia, es desalojarlo del hogar y en ese caso hay que establecer medidas de protección para los miembros de la familia. En este caso, dichas medidas de protección las tomamos de igual de manera provisional hasta en tanto se acrediten más adelante, pues, si en el caso de aperturarse la audiencia incidental, si hay una cuestión invocada de ese modo, se establecen de manera definitiva. Puede estar contemplada dentro de las medidas provisionales. Al respecto, yo quisiera comentarle a nuestro auditorio que, como pues les dije, lo vamos a abundar de una manera más profunda en otros programas, pero en nuestro micrositio especializado en la página del Poder Judicial les queremos recomendar un libro que tenemos ahí, la versión digital, que se llama Memorias del Conversatorio, brechas y dificultades de las medidas de protección derivadas del ejercicio del derecho fundamental a vivir en un entorno familiar libre de violencia. Es una edición que la tenemos gratuita y de libre descarga para todos aquellos abogados, estudiantes y los ciudadanos en general que lo quieran leer. Ahí vienen desglosadas todo este tema de las medidas de protección. Pues abogado, muchas gracias. Hemos estado platicando con el juez de oralidad familiar, Pedro Benito Mouc, sobre este inagotable tema de que es la justicia familiar. ¿Algún mensaje a manera de conclusión? Claro, es importante establecer que este modo de disolver el matrimonio, que es el divorcio sin causales, pues tiene bastantes beneficios para la familia en sí, porque de lo que se trata es proteger a la familia. No atenta contra la familia, pues toda vez que procura conservar los lazos familiares, precisamente al establecerse un régimen ordinario y extraordinario de convivencia. La propia ley establece en el Código de Familia el modo de establecerlas, de tal modo que la gente muchas veces piensa o está en ese mito de que no pueden en un momento dado establecerse un orden en esa convivencia. En sí la ley contempla todo lo necesario precisamente para darle un sustento, una base a la familia para continuar, porque muchas veces se olvidan de que las personas se separan, se rompe ese vínculo entre la pareja, pero subsiste la familia, ¿sí? Continúan siendo padre y madre y lo que pretende la ley es precisamente eso, proteger a la familia. Y muchas veces, como lo había mencionado al principio, el Estado únicamente reconoce ese estado de desaveniencia que existe entre las parejas en un momento dado, que de hecho ya llevan meses sin convivir o años sin tener algún tipo de contacto, y que al final cuando deciden tomar esa decisión de divorciarse, pues precisamente lo que la ley pretende es poner ese orden, ¿no? En cuanto a todas esas cuestiones que no se habían regulado, como mencioné, es el monto de la pensión, pues la garantía a ese monto de pensión y sobre todo establecer fundamentalmente ese orden entre lo que es la convivencia ordinaria y extraordinaria y sobre todo quién va a detentar la guardia y custodia. Así es, abogado. Por eso a mí me gusta mucho ese paradigma que dice que el juez, independientemente de impartir justicia, debe preservar la paz, sobre todo en el tema de las familias, ¿no? Porque después del divorcio la familia sigue, ¿no? Hemos llegado así al final de nuestro programa y les recordamos que pueden escribirnos al correo vinculacionjusticianyucatán@gmail.com y en la página electrónica www.poderjudicialyucatán.gov.mx/publicaciones para enviarnos sus dudas y sugerencias. Abogado, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes por Radio Universidad en 103.9 de FM en Mérida y 94.5 de FM en Tizimín. Hasta la próxima.